de una experiencia clínica. Yo no voy a hablar de teorías, para eso, bueno, la doctora Novas creo que es la más indicada, pero les voy a contar un par de casos, a ver si me ayudan con la presentación. Me dedico a la medicina estética hace ya 15 años, pura y exclusivamente a la medicina estética. Y trabajando en medicina estética, una de las herramientas que más utilizamos, como yo hago cuello y escote, tenía otra paciente que tenía un hombro doloroso, un síndrome de hombro doloroso. Entonces también me dijo, vuelvo para que me repitas el PRP porque calma el dolor. Entonces me pasó que me sentí en este lugar, dice que los médicos son hombres que recetan medicinas de las que saben poco para tratar enfermedades de las que conocen menos en seres humanos de los que no conocen nada. ¿Cuántos se han sentido ahí alguna vez? Yo muchas veces. Entonces, haciendo PRP para estética, solamente para rejuvenecimiento, me empecé a encontrar con resultados que no eran los que estaba buscando, pero que sin embargo estaban y eran innegables. A partir de eso, les cuento casos de dolor crónico, caso 1 y caso 2 son mis pacientes. Esta paciente con sus manos, con artrosis, mano que le dolía y que ella siente que le calma el dolor. No hay una mejoría anatómica ni funcional, pero sí ella siente una disminución en la escala del dolor. Muy subjetivo cómo mido eso, solamente por lo que el paciente me cuenta, ¿sí? Estas son las fotos de las manos de mi paciente. ¿Ven? No hay ninguna mejoría, ninguna mejoría anatómica, pero ella tiene una mejoría en el dolor. Les voy a contar el caso 3, este es un paciente bastante emblemático sobre el que hablo mucho, un paciente que tenía una secuela de parálisis facial. Y ustedes dirán, doctora, usted hace estética, ¿por qué atendió a un paciente que era neurológico? Bien, es el padre de una paciente mía, yo vivo en el sur de Argentina, en la Patagonia, en un pueblo, nosotros estamos más cerca de una ciudad de Chile que de otra ciudad de Argentina, nos queda más cerca cruzarnos a Chile que ir a una ciudad más grande. En el pueblo solamente hay un solo neurólogo que no hace facial. El paciente tenía secuela parálisis facial, uno de los tratamientos es utilizar toxina botulínica. Para poder utilizar toxina botulínica, este paciente tenía que ir por tierra, camino de montaña, 450 kilómetros de ida, 450 kilómetros de vuelta. Un paciente de 80 años. Entonces su hija, que era paciente mía, me dice, doctora, por favor, mi papá no quiere viajar tantos kilómetros, porque era ir hoy para que le hagan la colocación de la toxina y volver a la semana a hacer el control. Entonces, le digo, mira, yo me dedico a la medicina estética, pero déjame que lo vea el paciente, hablo con el neurólogo a ver si realmente yo puedo ayudarlo o no. Es decir, puedo hacer la aplicación de la toxina con la indicación del neurólogo. Cuando llega mi paciente, bueno, esto todo lo que es desde el punto de vista neurológico, el diagnóstico de las secuelas de una parálisis facial. Este paciente estaba con una secuela grave, ahora van a ver. Llevaba 2 años y medio de evolución este paciente, una disfunción grave. Primera consulta en diciembre del 2017, mi paciente llega de esta manera. Cuando yo lo veo, digo, bueno, lo único que puedo hacer por él es aplicar toxina botulínica del lado contralateral como para emparejar lo que tenía, para tratar de buscar la simetría en este paciente. Del lado afectado no podía colocar toxina botulínica porque era una secuela que no necesitaba toxina, sino que solamente podría aplicar toxina del otro lado. Yo quiero que se queden con la imagen de mi paciente, de esta carita, ¿sí? Aparte de la imagen que ustedes están viendo. Cuando yo lo veo, lo que le propongo hacer, este paciente tenía una eversión de su párpado y al tener el labio caído también tenía mucha salivación y mucho lagrimeo. Tenía la piel sumamente irritada y tenía la piel con ciertas parestesias. Entonces yo le propongo hacer a este paciente PRP para mejorar la calidad de su piel en esas zonas que estaban tan irritadas. El paciente acepta, yo le coloco primera sesión de plasma rico en plaquetas, diciembre del 2017. Los que me conocen saben que tengo una bebé muy chiquitita, yo en diciembre del 2017 estaba embarazadísima, así que lo vi en diciembre, enero me tomé mi licencia por maternidad, mi bebé nació en febrero y recién pude volver a ver al paciente en marzo. Por lo tanto, yo en diciembre hicimos sesiones de plasma rico en plaquetas e hice una combinación con medicación de medicina biológica. No sé si alguien conoce este medicamento se llama Traumel, es medicina biológica, es una medicación inmunomoduladora en dosis homeopatizadas, ¿sí? Colocamos Traumel, enero no lo vi, febrero no lo vi, me fui para tener a mi bebé, lo dejé con Traumel por vía oral, era lo único que podía hacer por él. Febrero nace mi bebé,
Les muestro cómo estaba la última vez que lo vi antes de ir a tener a mi bebé. ¿Por qué utilicé esta sinergia de tratamientos? Utilicé PRP con el único objetivo de mejorar la calidad de la piel de ese paciente, una piel que estaba sumamente irritada por las secreciones que tenía. Y utilicé Traumel porque el Traumel es un inmunomodulador, o sea, es una medicación que lo que va a hacer es ayudarnos a modular la inflamación que tenía este paciente. Simplemente por eso lo utilicé al PRP con una técnica, acá lo vamos a ver, con una técnica que se llama biopuntura, es decir, una mesoterapia con principios activos biológicos, y utilicé algunos puntos, una técnica que se llama homeosiniatría. La homeosiniatría son aplicación de mesoterapia en algunos puntos de acupuntura, ¿sí? Solamente para buscar un estímulo. Mi objetivo era mejorarle la calidad de la piel. Cuando lo veo en marzo a mi paciente llega así. Recuerden que su parálisis facial llevaba 2 años y medio de evolución, o sea, no era una parálisis facial que hubiera tenido cierta posibilidad de recuperación. Sin embargo, empezamos a ver el párpado, la eversión del párpado, una mejoría interesante, el paciente estaba muy contento, entonces decidimos seguir con nuestro protocolo. Plasma rico en plaquetas más Traumel. Solo que aquí empecé a utilizar el plasma rico en plaquetas ya no solo como si fuera una mesoterapia, sino siguiendo el recorrido del nervio y utilizando ya el plasma como más terapéutico, no solamente para mejorar la piel. Les voy a ir mostrando las fotos. Mayo, ¿sí? Seguimos con el mismo protocolo. Miren cómo llegó. Ya acá, no solo que había cambiado la lesión, sino la expresión de su cara también. Y el paciente ya se me había puesto coqueto y me decía, bueno, ahora sí, haceme toxina botulínica para borrarme las arrugas del otro lado. Lo vuelvo a ver, julio del 2018. Así estaba mi paciente. Antes y después. Antes y después, ¿sí? No solo la lesión, sino la expresión de su rostro, ¿sí? Eso creo que también es muy importante. Bien, ¿qué se trata la medicina biológica? Que es lo que estoy nombrando aquí, porque yo combiné estas técnicas. La medicina biológica básicamente es recuperar la homeostasis, es decir, recuperar el equilibrio perdido. ¿Qué es el equilibrio perdido? La homeostasis. ¿Con qué métodos? Con el método que sea. En este caso utilicé herramientas de la medicina regenerativa como el plasma rico en plaquetas y utilicé herramientas propias de la medicina biológica. Nos basamos en una ley que se llama la ley de Arnaud-Jules, que lo que dice básicamente es que de acuerdo al estímulo que nosotros utilicemos en un paciente podremos obtener un resultado u otro. Yo siempre explico esto de esta forma. Si yo quiero cocinar un huevo frito, si lo cociné de menos me sale la clara cruda. Si lo cociné de más me sale la yema muy cocida. El arte y el secreto está en cocinar el huevo que quede la clara cocida y la yema jugosita para que uno pueda untar el pan, ¿sí? Bueno, básicamente es esto. La medicina biológica es tratar de encontrar ese equilibrio de estímulos para que nosotros logremos en el paciente recuperar la homeostasis perdida, es decir, recuperar el equilibrio. La Organización Mundial de la Salud define a la salud como el completo bienestar biopsicosocial de un paciente y no solo la ausencia de enfermedad. En este paciente puntualmente había una pérdida de ese equilibrio, había una pérdida de esa homeostasis. Lo que nosotros estábamos tratando de hacer es recuperarla, con el método que sea. Cuando yo hablo de estímulos biológicos, la medicina clásica a mayor dosis, mayor resultado, hasta que podemos llegar a una dosis letal. La homeopatía habla al revés, dice que a menor dosis, mayor resultado. La medicina biológica nos quedamos aquí en el medio, es decir, utilizamos medicina alopática, pero a veces utilizamos dosis homeopatizadas, no utilizamos homeopatía pura, sino dosis homeopatizadas de ciertos medicamentos. Traumel es fitoterapia, es básicamente árnica, que es un inmunomodulador, en dosis homeopatizadas. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Buscar la regulación basal. La regulación basal, si hablamos de piel, estamos hablando de fibroblasto, y trabajamos sobre el terreno que es la matrix extracelular. ¿Qué es matrix extracelular? El órgano más extenso del cuerpo humano, no es la piel, sino que es la matrix. La matrix es el órgano más extenso del cuerpo humano, y la matrix extracelular tiene una capacidad de filtro y una capacidad de retención de toxinas o de homotoxinas que hacen que a veces el tratamiento en un paciente sea más complicado. Por eso hoy la doctora Silvina decía, nosotros antes de
de hacer un implante de células, me tengo que asegurar que el terreno sea el propicio. Voy a avanzar más rapidito. Bueno, también la medicina biológica intenta buscar esto que es la reacción de asistencia inmunológica, que es lo mismo que estuvimos hablando hoy toda la mañana. Yo escuché a muchos disertantes y todos hablábamos de controlar la inflamación. A veces necesitamos provocar una inflamación, pero que esa inflamación sea controlada, que no sea un caos y un desorden, sino que realmente sea algo controlado. Bien, les quiero presentar este último caso. Este sí es el caso más importante que tengo. El primer caso con el que yo utilicé este protocolo, una paciente que llegó con dolor crónico postquirúrgico por una lesión del nervio infraorbitario. La neuralgia del trigémino es algo que nos acordamos siempre. La neuralgia del infraorbitario no es algo con lo que estemos tan familiarizados. Esta paciente, ¿alguien sabe lo que es esto? ¿No? Cuando yo la vi también tuve que sentarme a estudiar qué era el queratoquiste paraqueratóxico. El queratoquiste es un tumor odontogénico, tiene distintas variedades. La variedad más rara es el paraqueratóxico. Se da en el 11% de los quistes maxilares, menos del 1% está relacionado con un tercer molar retenido. Esta paciente los tenía a todos así. Normalmente cuando se da en tejidos blandos del maxilar inferior, la paciente lo tenía en tejidos duros del maxilar superior, es decir, un diagnóstico sumamente difícil, sumamente raro de hacer, difícil de diagnosticar porque clínicamente su presentación no es típica. Entonces acá me quedo con esta frase: se diagnostica lo que se piensa lo que se sabe. ¿Sí? En esta paciente pasó esto, no se sabía, no se diagnosticó y tuvimos muchas complicaciones. Es un tumor benigno, o sea, no responde ni a quimio ni a radioterapia, pero sumamente agresivo localmente, que tiene una tasa de recidiva del 97%. Tiene una tendencia a la recidiva muy alta y sus lesiones son sumamente agresivas a nivel local. Por eso en esta paciente, cuando hubo que hacer una de las cirugías, hubo que volar el nervio infraorbitario y por eso quedó con esta secuela de dolor. Esta paciente lleva hoy 17 cirugías. Ahora la van a ver. Bueno, acá está el estudio histopatológico, un queratoquiste odontogénico en su variedad paraqueratóxica. Vamos a avanzar un poquitito. En diciembre del 2012 fue la cirugía más grande, donde hubo que sacar todo, porque esta paciente cuando la operan, la primera cirugía, no pensaban en ese diagnóstico, simplemente pensaron que era un tercer molar retenido. Cuando entraron no tenían material de osteosíntesis, cerraron con lo que pudieron, lo que tenían era una malla de Marlex. Cuando vino la biopsia, la malla de Marlex está absolutamente contraindicada en este tipo de tumores. Infraorbitario, los que hacemos medicina estética sabemos, lo conocemos, porque sabemos que no lo tenemos que llevar puesto cuando hacemos un filler. Pero nos olvidamos un poquito de lo que es la neuralgia del infraorbitario. El infraorbitario da un tipo de dolor facial que es poco común. El trigémino, cuando da neuralgia, hace crisis paroxísticas. El infraorbitario duele siempre y aparte tiene crisis paroxística. O sea, al paciente le duele siempre, pero hay días que le duele más. Es un tipo de dolor que es resistente al tratamiento médico. Yo ahora les voy a mostrar la planilla. Esta paciente estaba en el servicio de dolor de un hospital. Les voy a mostrar todo lo que tomaba. Esta paciente estaba tomando pregabalina, estaba tomando amitriptilina, estaba tomando metadona, estaba tomando tramadol, supragesic. Todo lo que se les ocurra para el dolor lo estaba tomando y no podía controlar el dolor. Esta es la placa, la anteúltima tomografía que tiene esta paciente, donde tiene los tornillos de titanio, las placas de titanio, injertos de hueso sintético. Se hicieron durante todas estas cirugías injertos de parietal, injertos de cresta ilíaca, hizo una osteomielitis, hizo una recidiva, hubo que sacar la placa. Esta es la tercera placa de titanio que tiene puesta. La última tomografía no la tengo acá porque ya tiene puestos sus implantes dentales. Esta era su planilla de medicación para el dolor. Y como antecedente, esto lo pongo porque quiero que queden claro del tratamiento del terreno, cuando hablamos de matrix extracelular y de pacientes que tienen problemas, digamos, cuando yo quiero hacer un tratamiento y no me responden. Esta paciente tenía como antecedente una CIA. 3 años antes del diagnóstico de este tumor había sido operada de una CIA por cateterismo, donde había tenido varias alteraciones cardíacas, pero su problema no era el cardíaco ahora, pero sí que queden claro que 3 años antes había estado también medicada, había estado con
con un problema, digamos, quirúrgico que hubo que resolver. Cuando yo hablo de medicina biológica, nosotros tenemos 3 pilares. El primer pilar es la detoxificación y el drenaje. Entonces, si esta paciente llevaba 17 cirugías, claramente el drenaje linfático en esa paciente, en esa zona, estaba sumamente comprometido y no tenía buena irrigación. Hubo que hacer una fractura del arco cigomático, bajar una rama del músculo temporal para poder tener buena irrigación. Segundo pilar es la inmunomodulación y tercer pilar es fortalecer el órgano blanco. En esta paciente, el cirujano maxilofacial no quería hacer PRP porque decía que si hacía PRP corría el riesgo de que haya una recidiva del tumor, ¿sí? Un error bastante común, pero es un error conceptual. En realidad el PRP no va a generar un tumor, ni va a generar el crecimiento excesivo del tumor, porque al contrario es un inmunomodulador y en realidad el PRP o las terapias celulares modulan también la apoptosis celular, o sea, no es que van a generar un crecimiento descontrolado, no van a producir un cáncer, ¿sí? Pero bueno, nadie se animaba a hacerlo, después van a entender por qué yo sí me animé a hacerlo, hice el PRP y también la puse en el protocolo con medicina biológica. Si nosotros pensamos en los usos del PRP, el PRP cumple con las 3 funciones de la medicina biológica, es decir, me estimula la detoxificación y el drenaje, es un inmunomodulador y también es un fortalecedor del órgano blanco, ¿sí? O sea, si yo utilizo PRP, cumplo con las 3 premisas que necesita la medicina biológica. Vamos a pasar un poquito. Ya, por favor, un minuto. Bien, esta paciente en febrero del 2018 pudo hacer un tratamiento importantísimo de células madres, pero antes de eso, una vez que hicimos el protocolo de PRP y de Traumel, la paciente empezó de a poquito a dejar de consumir todos los analgésicos que estaba consumiendo. Actualmente esta paciente solamente se hace PRP cada tanto y solamente utiliza Traumel cuando está con algunas crisis. Esta paciente había hecho una insuficiencia renal aguda por AINES, porque me olvidé de contarles que la paciente era médico, por lo tanto tenía acceso a toda la medicación, abría la puertita del consultorio y todos los visitadores médicos le dejaban lo que sea y cuando no aguantaba el dolor consumía lo que había. En febrero del 2018 mi paciente, después de haber calmado su dolor, hizo su mejor tratamiento de medicina regenerativa y en agosto del 2018 llegó a la familia Isca. No sé si reconocen a mi paciente. Soy yo, la paciente, exactamente. Como conclusión, cuando hablamos de ¿por qué si yo hago estética? Trabajé con pacientes neurológicos. Primero, nosotros tratamos de que toda nuestra medicina sea basada en evidencia, pero muchas veces no somos colectores de evidencia. No somos los que utilizamos todo lo que hacemos diariamente como si fuera un estudio científico, ¿sí? Medicina basada en la opinión de expertos. Esto fue lo que yo apliqué. Yo soy miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Medicina Biológica y trabajo también con la gente que hace medicina regenerativa, por eso desarrollamos ese protocolo. La medicina basada en la experiencia, el segundo paciente que les mostré, en realidad basada en mi experiencia personal, pude utilizar un protocolo en ese paciente. Y la medicina basada en la providencia, mi paciente, yo era lo único que había. ¿Sí? O sea, era la única que hacía toxina botulínica en el pueblo, en el rostro, y por suerte tenía experiencia, ¿sí? Entonces pudimos trabajar y pudimos tener esos resultados. La medicina basada en evidencia es a lo que todos aspiramos, pero yo les voy a contar que en el 2003 la revista la British Medical Journal, que era una de las que más promulgaba la medicina basada en evidencia, se ve que al editor algo le pasó, entonces hizo un estudio comparativo doble ciego sobre la eficacia del uso de paracaídas en la prevención de lesiones en paracaidistas. Todos sabemos que hay que usar paracaídas porque previene las lesiones en un paracaidista. ¿Alguien sabe cuántos estudios científicos lo avalan? ¿Cuánta evidencia? Ninguna. Ninguno de los fanáticos de la medicina basada en evidencia aceptó ser parte del estudio por miedo a caer en el grupo placebo, es decir, un paracaídas que no abra. ¿A qué voy con esto? La evidencia nos ayuda, debemos ser colectores de evidencia, pero a veces al paciente no le importa ni la evidencia ni la estadística. A mí no me importaba ni la evidencia ni la estadística, porque la estadística decía que solo en el 2% de los casos yo podía tener el tumor que tenía. Lo tuve. Entonces, si a mí me decían solo en el 1% de los casos esto da resultado, y bueno, si en el 2% había el tumor y yo lo tenía, en el 1% existía la posibilidad de poder hacer un buen tratamiento. ¿Funcionó? ¿Por qué? Porque era medicina basada en la opinión de expertos, ¿sí? No eran los brujos brasileros como nos dijeron el otro día con el doctor Ciano.
esta foto la tomé yo, esta foto está muy cerquita de mi casa, esto que ven acá se llama Lago Lácar. Esto es que se llama Mirador Bandurrias, esa foto está a 10 minutos más o menos de mi casa. Yo tomé esa foto porque en un terreno que era absolutamente hostil nació una florcita por la nobleza de la semilla que había sido, ya me voy, por la nobleza de la semilla que había sido tirada en ese lugar, encontró 2 granitos de tierra negra y floreció esa semilla. Si yo me hubiera tomado el trabajo de sacar esas piedras y tirar tierra negra, seguramente en vez de tener una flor hubiera tenido un jardín. ¿A qué voy con esto? No nos tenemos que conformar con un buen resultado por la nobleza del tratamiento que estamos realizando, sino que tenemos que buscar resultados óptimos. Y el resultado óptimo solo se obtiene cuando yo trabajo sobre el terreno. ¿Por qué? Miren esta foto. La foto anterior estaba sacada de acá, esta es del otro lado, es el mismo lago. El médico está obligado a considerar que hay más de un órgano enfermo, incluso más que todo el cuerpo, tiene que ver al hombre en su mundo.